Palabra viva. Venga conmigo a la Biblia, ábrala en el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Para mí, si le pusiera un título a este tema, yo le pondría el mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado. La palabra de Dios dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quizás usted ha leído este texto, quizás no. A los que hemos leído los evangelios lo hemos leído seguro y le hemos pasado por encima. Pero no nos detenemos a mirar que este texto es donde Jesús delega a la iglesia lo que se le llama la gran comisión. La delegación más alta de todas las delegaciones que el Señor les dio a la iglesia fue esa. Sin embargo, creo que es la delegación que menos estamos cumpliendo. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros entendemos que ganar almas es un deber de todo cristiano. Ganar almas, predicar el evangelio. Pero no es lo mismo ganar almas que hacer discípulos. Jesús dijo, id por todo el mundo. Si ustedes quieren, vamos a leerlos otra vez. Y dice, vamos a leerlo otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 18. El hacer discípulo, en otras palabras, nadie nace discípulo, los discípulos se hacen. Cuando una persona viene a la iglesia y recibe a Jesús, se convierte al evangelio, se constituye creyente en Cristo, nace de nuevo, nace por la revelación de la palabra, entonces pasa a ser un militante de la vida de la fe, es un creyente. Pero ese creyente, si no se discipula, se morirá siendo un creyente solamente. Y lamentablemente es cierto, la iglesia está llena de creyentes, pero hay pocos discípulos. No se sienta usted mal. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Porque es a los que hemos entendido a quienes Dios le va a demandar. El que no entiende, Dios no le va a demandar eso. Pero el que lo entiende, Dios sí se lo va a demandar. Por ejemplo, si usted hoy me ve aquí parado y predico con la certeza de que le estoy hablando a muchos discípulos también, pero para mí es muy honroso sentarme ahí a escuchar uno de los predicadores de esta casa. Y me es muy honroso celebrar la revelación que Dios le da. ¿Por qué? Porque significa que hemos hecho discípulos. Si la iglesia no hace discípulos, la iglesia está expuesta a perecer, a fracasar. ¿Por qué? Porque hemos confundido una cosa con otra. Y hoy vamos a hacer una comparación al final del culto entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Claro, nadie llega a ser discípulo sin primero ser creyente. Tiene que ser creyente primero. Pero el problema es que muchos nos hemos quedado en esa etapa de la vida de la fe y nos hemos olvidado de que Dios está muy interesado en que seamos discípulos. Cuando Jesús llamó a sus 12, tenía una multitud de discípulos y escogió 12 y los instruyó por 3 años y 6 meses. Y después que los envió, ya no eran sus discípulos, ahora eran sus apóstoles. Se les cambió el nombre, se les cambió la función y se les comisionó a hacer lo mismo que ellos hicieron, que ellos le dieron. Ellos fueron discipulados. ¿A qué les encomendó el Señor? A que fueran a ser discípulos también. De la misma manera que fuiste instruido, ve e instruye a otros también. El evangelio se ha propagado por el mundo porque ha habido gente que ha retenido este mandamiento. Si no retenemos este mandamiento, la iglesia está expuesta a perecer. Y cuando digo a perecer, es a perder su esencia. Podríamos tener grandes templos llenos de gente, pero sin discípulos.
Y si no hay discípulos, no hay continuidad en la obra. No hay quien continúe en la obra. Si Willy, que es el director de la alabanza, no levanta un discípulo que pueda ser un instrumento, que pueda tomar su lugar en un momento dado por una situación X o Y, entonces la visión del discipulado en él no caló. En nosotros tiene que calar la visión de discipular a otros también. Porque el líder produce líderes. Si las iglesias pensáramos en la dimensión de que Jesús es el mayor líder de la historia, hablando como hombre, porque escogió hombres que no sabían nada, escogió hombres que nadie los hubiese escogido, sin embargo Jesús los escogió, para que fuese notorio que eran sobrenaturalmente capacitados, que no fueron instruidos por letra humana ni por capacidades humanas, sino por la revelación que vino de lo alto. Si a usted lo ponen a escoger la iglesia que Jesús escogió, yo estoy seguro que usted no hubiese escogido a Judas, ni loco. Ni hubiese escogido a Tomás, ni hubiese escogido a Felipe, ni hubiese escogido tampoco a Pedro. Quizás tampoco hubiese escogido a Jacobo y a Juan. Quizás no hubiese escogido a ninguno de los discípulos que eran algunos problemáticos. Sin embargo, Jesús los escogió y los formó, los instruyó, les dio su vida, hasta que vino el sello del Espíritu Santo y perfeccionó y trabajó la obra para poder continuar la iglesia trabajando en la tierra. Si la iglesia no forma, no trabaja discípulos, la iglesia está destinada a ser un grupo de gente que se reúnen, cantan, brincan y se sienten cómodos y se sienten bien, pero hasta ahí llegó. Nuestra casa espiritual tiene un compromiso muy serio. Si algunos de los que leen y son observadores ven que allá afuera, en el lobby del templo, hay un letrero que dice: somos una gran familia. Y muchas veces a los hermanos yo les escribo eso cuando me dan las gracias por algo, cuando algo Dios hace en medio nuestro, y les digo: somos una familia, nunca lo olvides. Somos una familia, nunca lo olvides. Creo que aquí hay gente que puede decir que muchas veces le hemos escrito: somos una familia, tu dolor es mi dolor y tu gozo es mi gozo. Somos una gran familia, unida para amar y servir a Dios, comprometida con alcanzar al perdido. No estamos ausentes de la realidad de que hay un mundo que necesita oír el Evangelio y hay que predicar el Evangelio. Por eso nosotros estamos comprometidos con llevar el mensaje a toda nación, tribu y lengua, usando los medios masivos. Nosotros no tenemos un compromiso solamente con la iglesia presente. Nuestro compromiso es con la iglesia que está ahí, que es el cuerpo de Cristo también. Por eso no somos sectarios, ni nos creemos ser nosotros los únicos, porque detrás de esa cámara, detrás de esa pantalla, detrás de esa radio, hay muchos que no son de esta congregación, pero son del cuerpo de Cristo. Y a esos hay que ayudarlos a que crezcan también. Y hay que despertarlos también en el nombre de Jesús. Amén. Unida para amar y servir a Dios, comprometida con alcanzar al perdido, pero equipándolo hasta que esa persona llegue a tener el carácter de Cristo. Ese equipamiento no viene si no hay una visión de discipulado. El discipulado es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro. Entre un creyente y otro, lo que marca la diferencia es el discipulado. Todos somos creyentes, amén, pero no todos somos discípulos. Hay diferencia. Y no es un asunto de que tú quieras, es un asunto de que tú entiendas. El que no entiende o el que compra la oferta de ser creyente porque le es más cómodo, también es un creyente más fácil de que el viento se lo lleve. Por ejemplo, a mí yo sufro en diciembre como usted no se imagina. Yo le decía al pastor Felipe en la radio hoy, diciembre es el mes que yo más sufro como pastor. Es el mes que yo más dolor siento en mi corazón. Después de haber trabajado un año entero con las vidas, en diciembre se pierden mucha gente. Pero ¿quiénes se pierden? Vaya a ver, ¿quiénes se pierden? ¿Creyentes o discípulos? Los creyentes. Los discípulos difícilmente se desenfocan, porque los discípulos tienen entendimiento de quiénes son y lo que deben hacer. Entonces nuestra preocupación sigue siendo formar creyentes a que lleguen a ser discípulos, para que haya continuidad en la casa de Dios. Dios en su soberanía te escogió, te puso nombre y te dijo que tú eres de Él. Pero no solamente para que tú le creas, sino para que tú seas un discípulo del Señor.
Usted va a escuchar esta noche posiblemente, no sé si el 31 el Señor quiera darnos otra dosis de esto, porque el compromiso que tenemos nosotros como casa espiritual es capacitar la iglesia para que la iglesia continúe llevando el evangelio del reino a toda nación, tribu y lengua. Que donde quiera que vaya un hijo de esta casa espiritual, vaya un hombre o una mujer que esté enteramente instruido para llevar el evangelio del reino. Hombre o mujer, sin distinción. ¿Estamos hablándole a alguien? Nuestra intención no es abrir franquicias o abrir sucursales, no, esa no es la intención. La intención es que donde quiera que usted vaya, usted llegue llevando el evangelio del reino de Dios. ¿Estoy hablándole en español? Nosotros tenemos un compromiso con Dios y no lo podemos evitar porque Dios nos llamó para esto. Amén. Jesús estaba muy claro en que si Él no discipulaba a estos 12 hombres, a la hora de Él ser llevado al cielo, la iglesia se pudo haber extinguido, se pudo haber apagado. Pero Jesús tenía claridad de que Él tenía que levantar hombres y mujeres que dieran continuidad a la obra de Dios. Y por eso escogió a 12. Dentro de los 12, uno era diablo, que significa traicionero, o el que calumnia a los hermanos. Uno era diablo. Lo escogió también porque tenía que cumplir un propósito. Pero de repente, esos que fueron delegados por Él, hicieron lo que tenían que hacer y mantuvieron la fe y retuvieron la fe y pasaron la antorcha a otros para que hoy nosotros tuviéramos el mismo evangelio que ellos recibieron también. Lo tenemos nosotros. La iglesia necesita despertar. Ruego al Señor que ojalá hoy pastores, pastoras estén oyendo la palabra. Los ministerios no son exclusivos de nadie. Los ministerios son dados por Dios a toda la iglesia de Jesucristo. Los dones también son dados por el Espíritu Santo para toda la iglesia de Jesucristo. Nuestra labor es instruir, capacitar para que la iglesia avance en el cumplimiento de la misión que tiene en la tierra. Anunciar las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu y lengua. Lo primero es, vamos a ver la Biblia. Los discípulos son llamados por Dios. Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas 5, 11. Abra su Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 11. Amén. Este es el contexto de la pesca milagrosa. Ustedes recuerdan que Jesús había predicado desde la barca de Pedro. Vamos a leerlo del 1 al 11 para que lo entendamos. Amén. Vamos al 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿la qué? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús era muy único. Se sentó tranquilamente y empezó a enseñar. Sentado, no se complicaba la vida. Sentado le enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Me ministra algo aquí interesante. Jesús estaba hablando con Pedro, pero cuando Jesús hablaba con Pedro, estaban también Jacobo y Juan oyéndolo. ¿Alguien está aquí conmigo? Estaban oyendo la conversación, ellos eran testigos presenciales del milagro, ellos vieron el milagro, ellos vivieron el milagro también.
Aunque Jesús hablaba con Pedro, Jacobo y Juan eran compañeros de pesca de Pedro. Y cuando Jesús le dijo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres, desde ahora en adelante serás pescador de hombres, le está hablando a Pedro. Pero fíjense que en el versículo 11 dice, y cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo que dice que no solamente fue Pedro, sino que Jacobo y Juan también le siguieron. La impresión que causó en Jacobo y en Juan, el impacto que causó también en Pedro, les trajo a ellos una convicción sobrenatural de quién era que estaba frente a ellos. Y Jesús le dijo, Pedro, desde este día tú no serás jamás un pescador de hombres, serás pescador normal aquí de peces o de bahitas o de jaivas o de truchas, serás pescador de hombres. Dice, y dejándolo todo, les siguieron. O sea, todos los discípulos le siguieron. Ilustra siempre esto, Dios llama. Y Dios llama de múltiples maneras a sus hijos. En este momento Jesús usó un milagro para impactar vidas de manera tal que se acercaran a Él. Y se acercaron de una manera reverente. Pedro le dijo, aparte de mí, yo soy un hombre pecador. Yo no merezco estar contigo. Sin embargo, Jesús le dijo, Pedro, no te asombres de esto, porque desde ahora en adelante es que tú vas a ver milagros. Es que desde ahora en adelante que tú vas a ver cosas grandes. Y dejándolo todo, dice que les siguieron. Lo que Jesús le dijo simplemente se lo dijo a Pedro. Sin embargo, Jacobo y Juan también dijeron, yo también quiero seguirte. Amado, cuando una vida es impactada por Dios, genuinamente por Dios, todo el entorno sabrá si fue genuino o no. Y llegará un momento que llegará a tu vida, si no ha llegado, estoy diciéndolo por el Espíritu, porque es muy posible que no haya llegado, pero va a llegar, donde a ti te dirán, ora a tu Dios, como le dijeron a Jonás, porque sabemos que tu Dios responde las oraciones. Muchos de nosotros como creyentes que estamos en círculos sociales, laborales, estudiantiles, profesionales, algunos círculos sociales que tenemos que rozar con ellos por alguna razón u otra. Y ya se ha notado en nosotros que el victorioso vive en nosotros. Ya se ha notado en nosotros que alguien nos marcó, alguien nos hace diferente. No hemos dejado de vestir quizás como vestíamos, pero ahora hablamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente. No actuamos como antes. Algo hay en nosotros. Hasta que se corre la voz y dicen, es cristiano, es cristiana. Esa palabra cristiano, cristiana, en la fiesta del Espíritu Santo la definimos un poquito. La palabra Cristo significa ungido, lleno de aceite. Entonces, se supone que los cristianos tienen aceite. Y no tienen aceite como el mundo, porque el aceite del mundo es aceite que es tipo de soberbia. Sino que tienen un nivel de gracia, un nivel de revelación que no todos los demás la tienen. Del Dios vivo y verdadero. Y cuando los que no son creyentes o no conocen al Dios vivo y verdadero saben eso, acuden a nosotros pidiéndonos que oremos a nuestro Dios. ¿O acaso no lo hemos visto en la Biblia, en el libro de Jonás, capítulo 1? Cuando la Biblia habla de que Jonás corrió hacia Tarsis, corrió lejos de ir a la obediencia a lo que Dios le mandó de ir a Nínive. Se fue contrario a otro lugar. La barca empezó a hundirse y todos los marineros echaban los enseres al mar para aliviarle la carga a la barca. Y cada cual clamaba a su Dios. Mientras tanto el hombre de Dios que era Jonás estaba dormido en la barca. Y uno de ellos vino y le topó y le dijo, mira, clama a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Entonces él se levantó y él dijo, yo soy el culpable de que esto haya pasado porque yo ando en desobediencia. Eso es delicado, muy delicado. Por causa nuestra Dios evita conflictos, pero por causa nuestra Dios también provoca conflictos. Yo no sé si usted lo interpreta. Jonás le dijo a los marineros, por causa mía es que ha venido esta situación, porque yo ando en desobediencia.
tírenme al mar y ustedes van a ver cómo se va a quietar el mar. Y así mismo hicieron, lo tiraron y se quietó el mar. Pero Jonás pensaba que así iba a escapar del propósito de Dios. Amados, no. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, lo va a buscar, lo va a perseguir, le va a caer atrás, va a buscar todas las vías hasta que esa persona se alinee con él. Dios no desiste tan fácilmente a sus propósitos. No es que Dios nos sustituya, sí, Dios sustituye también para que usted no se vaya a creer que usted es único y exclusivo. No, Dios sustituye también. Dios quitó a Saúl del trono y puso a David de la misma manera. O sea que aunque Saúl fue aprobado o permitido por Dios, Dios lo quitó y puso a David. Lo quitó del trono. Pero Jonás, que quiso huir del llamamiento, Dios preparó un gran pez. Hace muchos años yo prediqué de eso, pero no aquí, en un lugar. Y me acuerdo perfectamente que Dios crea situaciones donde te lleva a clamar obligado. Donde no queda de otra, hay que clamar a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 2 que Jonás clamó a Dios dentro del vientre del pez. Dios muchas veces te mete en situaciones donde tú no puedes hacer nada, ni nadie puede hacer nada por ti, pero Él sabe que tú estás en ese vientre para algo. Él provocó esa situación para algo, para enseñarte a clamar, para enseñarte a buscarlo. Muchas veces no entendemos los caminos de Dios y cómo Dios nos enseña. Dios nos enseña muchas veces en amor, muchas veces tiene que usar el dolor para enseñarnos. Tiene que trancarnos el juego para enseñarnos. Muchas veces andamos cabizbajos mirándonos los pies y Dios dice, no, yo quiero que tú levantes tu mirada al cielo. Como hablamos cuando hablamos de Elías. No todo el mundo ora mirando el cielo. Amados, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, como dijo el salmista en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jonás pensó que se escaparía. No. A los llamados de Dios los llamados no se van a escapar. Olvídese. Usted podrá ser cabezón, podrá ser de corazón duro, pero así de duro será el trato entonces contigo. Por eso yo soy de los que dice que para que te salgan a buscar, mejor entrégate. Te lo repito. Que para que te salgan a buscar, es mejor que te entregues. Porque si Dios te sale a buscar, Dios puede usar cualquier medio para traerte. Cualquier medio puede usar Dios para traerte. Pero de que te va a traer, te va a traer. Entonces, por amor yo creo que es mejor. Dígale a alguien, por amor es mejor. Lo primero es que los discípulos son llamados y Dios llama. Pero llama y lo hace siempre creyendo que el que recibe el llamado entiende. No siempre eso pasa. Hay quienes en la Biblia pasa tan comúnmente que a veces a mí me asombra. Quizás los estudiosos de la Biblia aquí también les asombra. Por ejemplo, como Mateo, un hombre que era colector de impuestos, estaba trabajando en la mesa de los impuestos, cobrando los impuestos, y Jesús pasó por el frente y le dijo, sígueme. El hombre dejó todo y le siguió. Yo me pregunto si el Señor nos hablara a nosotros así, deja tu trabajo y sígueme. Bueno, y es fácil. Bueno, ¿y de qué van a vivir mis hijos? Aquí la Biblia dice que cuando Él llamó a Pedro, Pedro dejó las redes y siguió a Jesús. Y Pedro era casado. Y posiblemente tenía hijos, aunque la Biblia no lo dice así claramente. Dejó todo y le siguió. ¿Qué seriedad tenemos nosotros? Amados, el llamamiento muchas veces es así. El que no esté dispuesto a dejarlo todo por Él, no es digno del llamamiento. Si tú no estás dispuesto a dejarlo todo, no eres digno del llamado. Si no estás dispuesto. Yo no te estoy diciendo que lo dejes, es que estés dispuesto a dejarlo. Si Dios me llama, lo suelto todo. Tiene que hablarme clarito, sí, pero lo hago. Sí, porque no puedo actuar por una emoción, tengo que actuar por una convicción. Cuando Dios me llamó a mí en mi mejor época desde el punto de vista profesional.
trabajando para Falcondo, trabajando para Codetel, trabajando para Ucamaima, trabajando para el Centro Educacional de Bonao. Ganaba buen dinero en ese tiempo. Trabajaba con la crema y nata de la sociedad de esta ciudad, con los altos gerentes de Falcondo. Ganaba buen dinero. Me buscaban en carritos azules a mi puerta y me llevaban a mi casa otra vez. Y tenía un honorario por hora muy alto. Y cuando Dios me llamó, consulté a mi esposa y le dije, tengo una lucha muy grande dentro. O sigo siendo medio profesor o soy medio pastor. Una de las dos. Tengo que definirme. Y mi esposa, que es una mujer de números, que sabe de números, que sabe cuando los números no cuadran, es que no cuadran, me dijo, si Dios te llamó, obedécele a Dios. Amado, no fue fácil. Yo no estoy aquí para contarle mi testimonio, pero no fue fácil. Cuando llegó el primer 15 sin nada y el 30 sin nada. Cuando se me fundió el motor del carro sin nada. Y yo no cojo vehículo prestado, muy difícil. Amado, no fue fácil. El tiempo pasó, mis compañeros esperaban verme volver al centro de tal manera que mi jefa me guardó 3 años el puesto para si yo volvía. 3 años estuve aguantando ahí por si yo volvía, por si yo quería volver a mi trabajo. Y muchos de mis compañeros estaban esperando verme vendiendo maíz dulce en la calle. No es que eso sea denigrante, pero cuando Dios me llamó, yo pensé que el Dios que me llamó era suficiente para sustentarme, para darme un plato de comida, para darme un techo y para darme una ropa. El proceso ha sido largo, no le podría contar en una sola hora lo que Dios ha hecho. Pero cuando Dios te llama, tienes que estar decidido a jugártela. Tienes que estar decidido, hermano. Por eso es que muchos se quedan en la categoría de creyente. Porque es que el discípulo tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que el maestro le pide. Y eso no es tan cómodo para la vida de una persona que está acostumbrada a una zona de confort y no quiere salirse de ella porque se siente cómodo en ella. Pero esa línea de confort limita el propósito de Dios en ti. Amado, ¿acaso no será Dios responsable de cuidar a sus siervos? A los levitas no se les dio porción de tierra. Y Dios le dijo a Josué, los levitas no reciban porción de tierra porque yo soy su heredad. O sea, yo soy su heredad. ¿Qué mejor heredad puede tener una persona que sea Dios su heredad? Que sea Dios su herencia. ¿Qué mejor puede tener un ser humano? Que sea Dios mismo su heredad. Dijo, los levitas son míos. Son de mi corazón. Esa es la diferencia cuando el creyente entra a una categoría más alta y entra en la vida de un discípulo. Número 2, los discípulos deben estar dispuestos a responder al Señor. Y el responder al Señor significa sacrificar algo para crecer en la vida de la fe. Si usted es creyente y aspira y desea ser un discípulo, tiene que sacrificar algo. Y cuando yo digo sacrificar algo, es que un precio debe pagar. Y voy a empezar. Por ejemplo, debe sacrificar tiempo, gustos, ambientes y hasta relaciones por causa del Señor. Cuando usted es discípulo, el tiempo de su lectura bíblica no es igual que cuando usted es creyente. El creyente lee la Biblia, el discípulo estudia la Biblia. Son dos cosas diferentes, entonces tiene que sacrificar tiempo. El discípulo tiene que recordar a quién él representa en cada círculo que él se involucra. Si usted juega béisbol, si usted juega softball, si usted juega dominó, si usted juega lo que usted juegue, usted no se puede olvidar que usted es un discípulo del Señor. Sacrificar gustos. Hay cosas que uno quisiera hacer en un momento dado, pero por causa del Señor no puedo. Hay gustos y complacencias que no son pecaminosas. Quizás usted dirá, por ejemplo, dame un ejemplo, pastor. Por ejemplo,
¿Quién no quisiera ahora en estos días tomarse un descanso con la familia, irse por ahí de lejos, descansar y botar el estrés de la ciudad, irse por un monte y bajar de allá como Moisés con el rostro resplandeciente? Todos quisiéramos, pero algunos no podemos hacerlo por causa del propósito, no podemos hacerlo. Tenemos que estar en otra relación, en otro nivel. Tenemos que decir, eso llegará. Cuando llegue, lo recibo. Por ahora estoy en otra cosa. Estoy en otro asunto. Estoy en los negocios de mi padre. Estoy hablándolo en español. Ambientes que usted sabe que no son saludables a su vida espiritual. Por causa del Señor, usted lo va limitando. Porque no conviene que yo haga mucho coro en este círculo. La Biblia dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Pero también yo digo, y no lo dice la Biblia, que el que recibe un chismoso, por cuanto es chismoso, recompensa de chismoso recibe. Entonces, los círculos influyen en uno, para bien y para mal. Los círculos influyen en uno y pueden minar tu mente y tus acciones, porque la gente anda buscando identidad muchas veces, anda buscando ser aceptado, anda buscando que le aplaudan, anda buscando que lo reciban, y para que no me vean como una persona rara o extraña, yo hago lo que ellos hacen. Eso pasa aún hasta en las iglesias, donde no hay una instrucción clara. Hay mucha gente que dice amén y no sabe lo que significa amén. ¿En cuántos lugares a las mujeres se les pone un uniforme? Porque la doctrina dice que hay que ponerle un uniforme a las mujeres. Y las mujeres se lo dejan poner, sufriendo internamente la realidad de ser mujeres que tienen por creación una naturaleza diferente a la nuestra. Las mujeres todas por creación son diferentes a nosotros los hombres. Las mujeres todas necesitan oír que alguien le diga que está bonita. A los hombres no, los hombres somos feos como quiera. Pero las mujeres necesitan que le digan que están lindas. Entonces, si una mujer la mete en una estructura dogmática, doctrinal, en un concepto de santidad, y le dicen que rasurarse las axilas es pecado, y le dicen que rasurarse las piernas es pecado, que lavarse la cabeza es pecado, que esto y lo otro es pecado. Entonces, a la mujer la meten en una estructura que repele al varón, porque el varón no se siente atraído por una mujer que cuando le pone la mano por la cabeza le pica. Entonces llega el momento del conflicto donde tú, queriendo ser aceptada, haces lo que las demás hacen, pero no tienes revelación de lo que estás haciendo. No tienes revelación de lo que estás haciendo. Lo hacen porque los demás lo hacen, pero ¿dónde está la revelación? Necesito una revelación clara de esto. Entonces, el que es discípulo sacrifica cosas, círculos, ambientes, gustos por causa del Señor. Por causa del Señor. No es que soy enemigo, es que sacrifico ese ambiente porque yo sé lo que hay adentro. Ahí adentro lo que se mueve es esto, esto y esto. Hay ambientes que a nosotros como creyentes nos minan la mente y nos pueden hacer despertar hasta nuestra concupiscencia pasada. ¿Qué es mejor? Para que digan que aquí pecó, que digan que aquí corrió. Me voy, saco el cuerpo, busco un pretexto, busco una verdad y le digo no puedo, lo siento, no me siento bien, no me siento cómodo por causa del Señor, porque soy discípulo. Sigue conmigo, esto va un poquito interesante. El discípulo del Señor se distingue dentro de los demás en la iglesia en que su nivel de expresión de amor es más alto que los demás. No solamente de conocimiento bíblico, sino de expresión de amor. Expresa afecto hacia los demás, más en una dosis que los que no son discípulos. ¿Por qué? Porque el amor es la marca más alta que tiene un discípulo. Vamos a verlo por la Biblia. Juan 13:35. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si hablaren en lenguas más que los demás.
si danzaran toda la noche, si se supieran los 12 profetas menores, si se supieran los 5 profetas mayores, si se supieran el Pentateuco, si se supieran los pactos, si se supieran las dispensaciones, si conocieran las doctrinas básicas, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia en un genuino discípulo? Es más expresivo en amor. ¿Por qué? Porque está conectado a la vida, a la fuente del amor, que es Jesús. Si tú estás conectado a la fuente directa, en vivo, que es Jesús, lo más normal en ti es que brote de lo que tú tienes. Lo que tú has recibido, eso das. Jesús dijo, en esto el mundo lo va a distinguir a ustedes, en que ustedes se amarán los unos a los otros como yo les he amado. Esto marca un discípulo. Se nota la diferencia en una iglesia donde hay discipulado, porque la iglesia que tiene discipulado es una iglesia que sabe amar a los hermanos. Donde no hay discipulado hay un grupo de gente que oye la palabra y brinca y patalea y dan una ofrenda y se van a su casa. Pero donde hay una iglesia con discipulado, hay una iglesia instruida en lo que es amar al hermano, en su proceso, en su debilidad, en su enfermedad, como cuando esté en su abundancia también. Es mi hermano, es nacido del mismo vientre que yo nací. Aleluya. ¿Entiende esa palabrita? O sea, el amor hace que el discípulo marque la diferencia. Eso nos marca. ¿Qué soy? ¿Discípulo o creyente? El creyente comúnmente cree en Dios, ama a Dios, sabe que Dios lo ama, pero no lo expresa porque no ha madurado en la verdad del carácter de Cristo. Se madura mediante el discipulado, mediante la instrucción. Estoy provocando a que usted diga, este año que viene yo no voy a ser solamente un creyente, yo voy a ser un discípulo o una discípula. Para los que no lo saben, también la Biblia habla de discípula. ¿Quiere que se lo enseñe por la Biblia? Es sencillo, la Biblia está ahí para todos. Abra su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 36. Para que no veamos esto como solamente, no, que los hombres, no, también las mujeres. Hechos 9, 36. Hechos capítulo 9. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. ¿Qué era Tabita? Era una discípula. Era una discípula. Era una mujer que había abrazado a la fe y que había sido instruida en amor. ¿Y sabe lo que hacía Dorcas? Dorcas hacía ropa para dársela a los más pobres, para dársela a los más necesitados. Las iglesias que tienen discipulado tienen una Dorcas. Para que usted lo sepa, aquí hay una Dorcas en esta iglesia. Aquí hay una Dorcas en esta iglesia. Porque una iglesia que no ayuda a los pobres ni a las viudas no es iglesia, es un club. Y una iglesia que lo que hace, lo publica, anda buscando otra cosa también. Si alguien es beneficiado de la Dorcas de la iglesia, nada más lo sabe Dios y esa persona. Y el ministerio que maneja eso. Me da pena y me da también impotencia cuando veo que ministerios hacen obras sociales y la publican como si fuera un político cualquiera en campaña. Estamos aquí en el barrio de que se vio a dónde, porque se le quemó la casita a la hermanita fulana y queremos ayudarla, amueblarla para que todo el ministerio sepa y toda la iglesia sepa. Hermano, que lo que haga a tu derecha no lo sepa a tu izquierda y se acabó, ya, punto. ¿Estamos acá? Los discípulos eran conocidos porque eran amorosos, se amaban el uno al otro. Y amar, en el contexto de lo que Dios habla de amar, amar es suplir necesidades. Eso es amar. Todo ser humano necesita expresiones de amor diaria. A veces hay gente que son odiosas, o son duras, o son amargadas, porque nadie les prodigó amor. Pero yo te tengo una noticia. Si nadie te dio amor en la tierra, hay un Dios en el cielo que te ama y te dio a Cristo por amor. O sea que tú tienes por qué ser amoroso. Y ser amoroso quizás suena extraño en una cultura donde
el mundo se ha mal instruido, mal formado en el contexto de que una expresión de amor hacia alguien, una expresión de amor hacia alguien no tiene nada que ver con erotismo, no tiene nada que ver con sensualidad o con sexualidad. Hay expresiones de amor que sanan vidas, porque tienen necesidad de que alguien les recuerde que son amados de Dios. Por algo Dios le dijo al profeta que le dijera a Israel esto. Yo te lo digo a ti esta noche. No lo tengo aquí, lo tengo aquí y lo tengo aquí y te lo voy a decir. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mis misericordias. Porque desde que naciste, desde que fuiste engendrado te amé. Mis ojos vieron tu embrión y yo te amé. El día que tú naciste en el mundo natural, un médico te recibió, pero en el mundo espiritual un ángel estaba ahí recibiéndote, porque tú eras mío antes de venir a la existencia. Tú eras mío antes de que vinieras al mundo natural. Tú eras mío antes de que te pusieran nombre. Y te amé y te escogí. Y de tal manera te amé y te sigo amando, que derramé de mi amor sobre ti. Amados, me da pena cuando veo gente en la iglesia que no se dejan dar un abrazo, que no se dejan saludar, que son poco afectivos. Y me da pena porque a veces digo, yo no la culpo, es que quizás viene de un hogar o de una familia donde ella nunca recibió un abrazo de nadie. Es normal que sea así. Pero mi Biblia y tu Biblia dicen en el libro de Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios, en otras palabras, cuando yo veo a mi hermano Nahum, yo no lo estoy viendo con el amor del hombre, y jamás, lo estoy viendo con el amor de Dios. Nació del mismo vientre que yo nací, amado por el mismo Dios que me ama a mí, y que derramó sobre mí de su amor de tal manera que yo puedo expresarle un amor especial, porque es mi hermano. ¿Cuánta falta de expresiones de amor hay en la iglesia hoy día? Muchas. Esta pandemia ha venido con muchísimas intenciones. Por eso yo creo que esta pandemia tiene un trasfondo espiritual muy serio y muy grande para la iglesia. Porque en este proceso que se muestra quién es verdaderamente amoroso y quién no. Si no te lo puedo expresar con los dos puñitos, te lo expreso con un corazoncito o con una expresión por el celular. Si tú eres un discípulo de corazón íntegro y de corazón sano, y yo te digo, te quiero mucho, te bendigo, te amo, no tengo ninguna otra intención de expresarte lo que genuinamente siento. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me ha dicho. Ahora, como nuestros corazones están tan dañados y tan torcidos, decirle a una persona te amo hoy día es un lío, sea hombre o sea mujer. Tú le dices a una persona te amo, ay, el pastor me dijo que me amaba. Eso está raro. O si le dice a una mujer que hermana, yo la amo mucho a usted. Ah, sabía. Lamentablemente nuestros corazones se han dañado. Necesitamos que Dios nos sane. Que nos sane el Señor. Para poder ser nosotros la iglesia amorosa. Que cuando entre una persona por ahí, por esa puerta, hermano, nosotros haya una palangana de amor. ¿Cuántos saben lo que es una palangana? Melvin, una palangana de mango. ¿Tú sabes lo que es una palangana, verdad? Pastor Eduardo, ¿una palangana? ¿Cuántos saben lo que es una palangana? Joel, ¿tú sabes lo que es una palangana, verdad que sí? Neido, ¿tú sabes lo que es una palangana? Una palangana de amor. Que todo el que entra, te le dice, ven, toma. A tú el que te quede cerca. Amados, en esto el mundo distingue a la iglesia. En que la iglesia se ama. En que la iglesia no habla mal del hermano. En que la iglesia no denigra al hermano. En que la iglesia no anda buscándole la quinta pata al gato para que el hermano caiga. En eso el mundo dice, esta gente son diferentes. Porque ellos se desean el bien el uno al otro. Yo quiero que Dios bendiga a mis hermanos de la iglesia que están en la esquina. Oro al Señor que los bendiga, porque en la bendición de ellos yo soy bendecido. Porque la iglesia es un cuerpo. ¿Quién piensa así? Diga conmigo, un discípulo. Solamente un discípulo piensa así.
Un creyente no piensa así porque no entiende esa dimensión. Un creyente no disfruta esa dimensión. Un creyente no disfruta la dimensión de vivir el amor de Dios. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. ¿Cómo voy a evangelizar al mundo si tengo rencillas en la iglesia? ¿Cómo voy a evangelizar al mundo si tengo enemistad con el ministerio X o el ministerio Y? Oye, que ellos estén en contra tuya es una cosa, pero que tú no estés en contra de ellos. Deséales el bien. Acabo de escribir una serie, la terminé hoy ya, un poquito larga, sobre lo que significa amar a una gente que te quiera hacer mal. Cubrir a una gente que te quiera hacer mal. Jesús dijo que amáramos aún hasta nuestros enemigos. Ámelo con los ojos abiertos. No cierre los ojos delante de sus enemigos, no. Yo te amo, pero con los ojos abiertos. Somos mansos, pero no mensos. Pero deséale bien. Señor, bendícelo, prospéralo. Es más, vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien le ha hecho la vida imposible a usted en estos últimos días? ¿Alguien le ha hecho algo a usted como que le da un pelliquito, o le ha mirado raro, le da alguna cosa rara? A nadie, oye, una iglesia de santos esta. ¿A usted alguien le ha hecho algo así como que le ha hecho como para que usted se le salga el indio con todo y flecha? Pues mire, levante la mano. Si le han hecho algo y diga, Señor, bendícela. Bendícela, Señor. Es mi oración que tú la bendigas en el nombre de Jesús. Eso es otro nivel que no te lo puedo dar esta noche porque es demasiado. Orar por tus enemigos. Orar por lo que te han hecho daño. Orar por la gente que te habla mal, que te responde mal. Por la gente que te trata mal. ¿Cómo yo voy a orar por este desgraciado? Bueno, si tú eres sabio, tú oras de la misma manera. Es un desgraciado. Señor, que este desgraciado sea lleno de gracia. Quítale la desgracia y conviértalo en gracia para la gloria de tu nombre. Porque nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando usted se pare de orar, ya no lo mire como un desgraciado. Mírelo como una persona llena de gracia. Pastor, ¿usted está creyendo eso? Claro que sí. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, Dios le hace tener paz con ellos. Oren por ellos. ¿Discípulos o creyentes? ¿Qué eres? ¿Discípulos o creyentes? Si eres creyente, estás en un buen lugar y en una buena posición para arrancar a ser un discípulo entonces. En el nombre de Jesús. Cuarto, voy terminando, no se preocupen. Los hermanos dicen aquí adelante, cuando el pastor dice que va terminando, prepárese para una hora más, pero es mentira. Hoy no puedo. 4, los discípulos son fructíferos. Esto sí es fuerte, es fuerte. Juan 15:8, abra su Biblia. No voy a poder predicar este mensaje completo. Es demasiado. Juan 15:8. Abra su Biblia. Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Mucho fruto. Y que seáis así mis discípulos. En el original, la palabra frutos es la palabra karpos, en la palabra griega karpos, con K, que significa descendencia. Si yo como pastor
No levanto descendencia en el ministerio. Mi ministerio es estéril. Es estéril. Cada uno de nosotros, los que somos discípulos, tenemos que tener la visión de levantar discípulos también. De dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No pensando en cantidad, sino pensando que yo recibí una gracia que no me la puedo retener, tengo que compartirla con alguien. Darle a otros lo que yo recibí también. Compartir con otros lo que Dios me dio. Y tener la conciencia limpia de que lo que recibí, por gracia lo recibí, no porque era mejor que nadie. Amén, mis amados. Donde hay visión de discipulado, cuando el ministro de Dios se lo lleva, o Dios lo mueve para otro lado, la iglesia continúa. Donde no hay discipulado, se murió el pastor, o el pastor cayó en pecado, la iglesia se fue a pique. Mírenlo en la historia. El pastor cayó en pecado, Dios libra a los pastores, nos libra a todos. Se fue la iglesia a pique, ¿por qué? Porque no levantó descendencia. No levantó descendencia, no levantó discípulos, hombres y mujeres que pudieran tener su mismo ADN, que pudieran transmitir lo mismo que él recibió. Eso significa visión de discipulado. Yo siento en mi espíritu que el 2022 el Señor nos va a llevar a una dimensión de discipular muy fuerte en esta casa. Un discipulado fuerte significa que cada uno de nosotros tendrá claridad de su identidad en Dios. Nosotros no fuimos llamados a hacer una estadística, ni a hacer un número. Fuimos llamados a ser discípulos. Y siendo discípulos podemos hacer discípulos también. Diga conmigo, ser para hacer. En otras palabras, si yo soy discípulo primero, yo puedo hacer a otro discípulo también. En la misma dimensión que recibí, yo puedo dar lo que Dios me dio también. En el nombre de Jesús, puedo levantar descendencia para la gloria del Señor. Y número 5, esta sí es la parte ya, prácticamente la parte final. A los discípulos es que el Señor les delega honra. Nunca a los creyentes. Usted lo puede medir en la Biblia. Cada vez que Dios delegó honra, fueron discípulos primero. Toda la honra en el ministerio, toda la honra en la casa de Dios comienza con los discípulos. Creyentes primero, todos pasamos por ahí, pero después de ser discípulo viene la delegación de la honra. ¿Alguien entiende? O sea que no habrá delegación de honra si no hay discipulado primero. Es un tremendo error ministerial el delegarle honra a una persona que no ha sido instruida. Darle un micrófono a una gente que no ha tenido instrucción es un tremendo peligro. Es como darle una ametralladora a un niño. Necesita instrucción para poder recibir delegación. Vamos a terminar con un versículo bien sencillito. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 19. Vamos a leer 9 versículos para que usted vea cómo Dios usó un discípulo que nadie conocía, pero era un discípulo. Dice, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo que era llamado Ananías, a quien el Señor en visión, dijo en visión, yo creo en visiones, yo creo que Dios da visión, yo creo que Dios habla en visión, yo creo que Dios revela en visión, pero no contradice la Biblia. Por si acaso, alguien se comió un moro de habichuela negra y empezó a ver visiones. Porque no está mal cuando se come el moro de habichuela negra, pero que la visión sea bíblica. Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Fíjate que le dijo lo mismo a los dos, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Sabe por qué le dijo hermano Saulo? Porque Ananías tenía la revelación ya. Ananías ya tenía la revelación de que Pablo era un instrumento escogido. Si Ananías hubiese sido un creyente cualquiera, le sale huyendo a Pablo. Cualquiera le hubiese salido huyendo a Pablo. No era cualquier cosa enfrentar a Pablo. Pero Ananías era un discípulo. Y como era un discípulo obediente, fue. Y cuando saludó a Pablo, oiga qué saludo le dio. Hermano Saulo. ¿Qué refleja eso? ¿Qué refleja eso? Vamos a ver. Amor. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo acosaba a la iglesia. Saulo encarcelaba a los creyentes. Saulo dio permiso para que mataran a Esteban y pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, dice la Biblia. Saulo, caracterizado por ser un verdugo contra los creyentes, pero ahora Dios le reveló a un discípulo llamado Ananías que ese Saulo era un escogido, que ese Saulo había un propósito en él. Y ese discípulo que recibió la revelación, como era discípulo, entró con la credencial de un discípulo. Amado, la credencial de un discípulo no es que hable mucha lengua, ni que brinque mucho, ni que haga mucha bulla, ni que salte mucho. La credencial de un discípulo es que sea amoroso. ¿Cómo entró él? Hermano Saulo. ¿Usted se imagina que Ananías hubiese sido un religioso? Ajá, buen desgraciado, así era que yo quería verte. Ciego y con 3 días de hambre. Tú sabes lo que tú le has hecho pasar a los cristianos. Ahora yo me la voy a empatar todita. ¿No? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oigan, ¿quién estaba orando por Saulo? ¿Quién? Un discípulo. Saulo era uno de los hombres más brillantes de su época, más conocido y renombrado de su época. Y apareció un discípulo anónimo que nadie lo conocía y que después de ahí no se habla de él por ningún otro lado. Ananías. Y le dice en el versículo 18, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, el 18, me dan el 18 arriba, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pregunta, ¿quién usted cree que bautizó a Saulo? ¿Quién usted cree? El mismo Ananías. El mismo Ananías tuvo la gran honra de bautizar al gran apóstol Pablo, un discípulo secreto. ¿Están entendiendo un poquito? En el 20 dice la Biblia, ya terminando, ¿era hasta el 19? Ok. Yo le mandé algo a la alabanza, al ministerio del altar, de televisión, perdón. No sé si lo pudieron transcribir. ¿Lo pueden leer conmigo esto? Quizás en televisión, no sé si se pueda. Dice, ¿todo creyente es discípulo? ¿Qué usted cree? La respuesta es no. No todo creyente es discípulo. Ahora, todo discípulo es creyente. Entonces dice, el creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es iglesia, qué es la iglesia. Esto es el templo. La iglesia somos tú y yo. Eso lo entienden los discípulos. 2, vamos a seguir, son como 10 listas. El creyente busca que lo animen. Por eso es que la iglesia de hoy tiene tantas debilidades.
Porque andamos buscando cómo animar a los creyentes. Hay que animar a la gente. Hay que darle ánimo, hay que entusiasmarlo. Porque la gente está desanimada. Tú sabes, con el doble sueldo que lo debían. Y ya lo gastaron y ahora no hay nada para el 31. El discípulo, dale para atrás, el discípulo, la segunda parte, el discípulo anda siempre animado. El discípulo siempre anda animado. Yo estoy animado. Seguimos. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa siempre en recibir. Recibo. Hay iglesias que reciben más que un recibo de luz. Eso es recibo. Los recibo. Yo no sé si usted se ha topado en ese tipo de congregaciones, pero hay iglesias así, que eso, los recibo, lo arrebato, hermano. Eso habla del nivel espiritual de esa persona. Lo recibo. Habla del nivel. El creyente nada más piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y en recibir, porque el discípulo entiende que la clave para recibir es dar. El creyente no entiende eso. El creyente nada piensa en él. El discípulo dice, si yo doy, Dios me da. Si imparto, Dios me imparte. Si lleno a otra vasija, Dios me llena a mí. ¿Está viendo la diferencia entre una y otra? Gelatina y vaselina se parecen. ¿Verdad que sí? Seguimos. El creyente murmura y reclama. No sé por qué siempre. El discípulo obedece y actúa. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a hacerlo. Seguimos. El creyente lee la palabra. El discípulo estudia y enseña la palabra. Es diferente. Hay quienes leen la Biblia y hay quienes estudian la Biblia. Diferente. ¿Aló? El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. Déjame orar por ti. Tú te ves muy cargado hoy. Tú te ves triste. Tú te ves apagado. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo. En el nombre del Señor. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidad. No espera que le asignen. Él está listo. ¿Para dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo le pudiera testificar públicamente de algo que yo estoy viviendo ahora, miren, que yo me he rascado la cabeza y digo, yo soy un discípulo, yo soy un soldado y tengo que obedecer. Hay cosas que la carne te dice, pero búscale la vuelta. No, obedece. Después yo le digo. Un día de esto yo le digo. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo se entrega por la causa del Señor. Por la causa del Señor. Para el creyente Jesús es el Salvador. Esto es muy profundo. Para el discípulo Jesús es el Señor. No es lo mismo. Jesús me salvó. Me lavó con su sangre, me perdonó mis pecados. Salvador, soy creyente. Ahora, Señor significa el que me compró y me puso nombre y a quien yo me debo someter y serle fiel. Es diferente. Por eso, cuando la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando habla de la doctrina de la kenosis, la doctrina del vaciamiento, habla que Jesús tomó forma de hombre, condición de siervo y siendo semejante igual a Dios en todo. Tomó condición de hombre, forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios lo exaltó, le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es. ¿Por qué Pablo no dice Salvador? Porque una cosa es Salvador y otra cosa es señorío. El señorío de Cristo todavía muchos de nosotros nos falta alcanzarlo.
El señorío de Cristo es cuando yo no discuto con Dios, cuando yo obedezco solamente. El que entiende el señorío de Cristo, amado, no le niega a Dios nada. Porque la palabra Señor en el original es la palabra Kyrios o Kurios también, que significa el que te compró. Tú eras un esclavo, ahora tú te me debes a mí. Pero esta esclavitud es una esclavitud diferente porque es una esclavitud por amor. Jesús se dio por amor. Jesús pagó por amor y espera que por amor yo le sirva. No hemos entendido el amor de Dios todavía. No hemos entendido eso. Cuando lo entendamos un día, entonces viviremos una dimensión de servicio y de entrega a la causa. Jesús se dio por amor. ¿Y por qué yo me le niego? Jesús dio todo por mí. ¿Y por qué yo doy un chin por él? Porque soy creyente. Ahora el discípulo no. El discípulo conoce el señorío de Cristo y dice, espérate, yo sé lo que yo le costé a mi Señor. Yo sé cuánto costó mi redención. Y no es que lo sé en el contexto de cuánto valgo, porque para Dios todas las criaturas tienen un valor. Pero que Jesús derramara su sangre por mí, amado, yo no puedo ponerle precio a eso. Y entonces, ¿cómo yo voy a poner una objeción a algo tan simple como serle fiel a mi Señor? No he entendido el señorío de Cristo. Seguimos y ahí vamos a parar. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo los influencia. Los discípulos revolucionan el mundo. Al final, el creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. Son diferentes. Son diferentes. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Termino aquí. ¿Tú eres creyente o discípulo? ¿Qué tú quieres ser? Ponte de pie. Vamos a orar. Si Willy nos ayuda, mucho mejor todavía. Alguien en esta noche podrá decir, Señor, ayúdame. Porque posiblemente yo no entendía. Yo era un creyente, iba a la iglesia y leí la Biblia, pero no entendía. Hoy mis ojos se ven, hoy mis ojos se abren. Terminando el 2021, voy a cruzar al Cronos del 2022, pero voy a subir a la dimensión que Dios me prometió. Porque Dios me dijo que me iba a llevar a una dimensión más alta. Y yo creo que la dimensión más alta para mí es ser un discípulo. Ser un discípulo. O una discípula, si eres mujer. Que tú marques la diferencia con tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra tal como me la diste a tu pueblo. Señor, aquí nadie puede decir que no escuchó. Todos escuchamos. Ahora yo te ruego que lo que escuchamos podamos haberlo entendido, Señor. Nuestro entendimiento se abra para entrar en la aplicación de este mensaje. Ser creyente es la primera etapa donde todos, Señor, transitamos en un gozo sin compromiso contigo. Pero cuando somos discípulos, tenemos el gozo y la mayordomía de tus asuntos. Señor, tú delegaste a la iglesia comisionar discípulos, delegar discípulos. Señor, tú demandaste a los apóstoles instruir y formar discípulos. Este mandamiento se ha perdido en la iglesia. Señor, ya no hay discípulos. Señor, nos hemos conformado a ser creyentes, ir a un culto, celebrar un culto y ya. No tenemos un discipulado, no tenemos una instrucción constante sobre nosotros. Señor, ayúdanos. Nosotros queremos rogarte que nos des la visión cada día de formar discípulos. Si alguna meta tenemos que lograr
en el tiempo que nos queda en esta tierra es hacer discípulos para ti. Si alguna meta tenemos, Señor, que seguir forjando, es conquistar discípulos para ti. Que los hombres quieran servirte, que los hombres quieran amarte, que los hombres quieran comprometerse contigo. Dios mío, ya muchos hemos probado tu benignidad como creyentes. Dios, no nos dejes, Señor, con el agua a los tobillos. Muévenos y sácanos por lo menos con el agua a las rodillas en esta noche. Los que somos y hemos oído muchas veces tus palabras, Señor, te amamos, decimos somos cristianos, vamos a una iglesia cristiana, oímos predicadores cristianos, pero Dios mío, todavía no hemos tomado en serio la formación de un discípulo. Necesito ser instruido, necesito ser pastoreado, necesito ser, Señor, corregido. Padre, danos corazón para instruir tu pueblo. Danos dirección para direccionar tu pueblo. Dios mío, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por todos los discipulados que pudimos sostener este año. Señor, todos los nuevos creyentes que se formaron, todos los nuevos creyentes que se bautizaron y los que llegaron al nivel de estudiar con nosotros los jueves por la noche, a estudiar Biblia, a conocer fundamentos bíblicos. Dios mío, a ocuparnos, como dice el libro de Hebreos, de nuestra salvación. Señor nuestro Dios, ayúdanos a ser nosotros entendidos de los tiempos, porque sacamos tiempo para hacer ejercicios, sacamos tiempo para estudiar inglés, sacamos tiempo para hacer diligencias personales, para hacer filas en los bancos. Dios mío, ¿por qué no sacar un tiempo para estar contigo? Para sentarnos con un líder, un maestro que nos instruya, que nos corrija, que nos alinee, que nos aclare cosas que quizás hemos entendido mal. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo vislumbro que 2022 será un año de discipulado en esta casa. Dios mío, donde tú levantarás ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Señor, hombres y mujeres temerosos de Dios, pero instruidos también. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desata una unción magisterial en esta casa, donde aún los niños tengan gracia para instruir. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos pastores, compañeros, consiervos, por la gracia que les has dado, por la instrucción que han recibido y cómo han tomado, Señor, su llamamiento, por los diáconos, por los líderes, Dios mío, por los que sirven en el altar, por los que sirven en los medios, por todos los servidores de esta casa. Dios mío, que quisiéramos darte a ti lo mejor según nuestras fuerzas. Nos faltan muchas cosas por superar. Rogamos, Dios, que nos ayude a sacar conclusiones para entrar con metas al 2022, pero metas espirituales, metas con propósitos. Dios mío, cada cual según su verdad ya tiene sus metas. Algunos pensarán en viajar, en casarse, en tener hijos, en ahorrar, en comprar o vender. Dios mío, pon orden en las metas, porque quisiera, Dios mío, que tú pusieras en cada listado de prioridades que lo primero sea: este año mi vida se afirmará más en Dios. Este año seré un discípulo. Este año mi vida crecerá en Dios. Dispongo mi corazón como Daniel en Babilonia. Y Padre eterno, Dios bendito, la disposición está. Y la disposición te facilita a ti cumplir el propósito. Bendigo a mis hermanos presentes, los que están en radio y televisión también. Toda la casa espiritual es bendita, Dios mío. Permítenos venir el 31 conforme a tu voluntad, a cerrar el Cronos 2021 y abrir el 2022. Por Dios mío, te rogamos que nos prepares, que nos capacites para un mundo que necesita iglesia, que necesita evangelio, que necesita discípulos, ministros, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Iglesia, te bendigo con toda bendición. En la autoridad del presbiterio de esta casa, te bendigo con toda bendición. En tu bendición es bendita tu familia, tu casa, tus empresas, tu ministerio.
En tu bendición eres bendito en todo lo que te rodee. Y salga de este lugar en esta noche con una disposición para Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sus ojos hacia ti. Que Él tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Ve en paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.